migrantes murieron en medio de un incendio en una estación migratoria. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, pues el presidente López Obrador ha adelantado algo. De cualquier manera, hay una serie de investigaciones por parte de la FGR y lo importante es que se sepa la verdad y que no haya impunidad, porque sí existen diferencias frente a lo que sucedió en sexenios anteriores, frente a lo que pasó, por ejemplo, en el caso del sexenio de Felipe Calderón, cuando se dio la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Murieron decenas de niños en medio de las llamas. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Pues garantizarle la impunidad a los funcionarios responsables. Hay que recordar en ese entonces que estamos hablando de una guardería subrogada por parte del IMSS, es decir, una guardería que prestaba los servicios de atención a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se hizo una investigación, en su momento el ministro Arturo Saldívar, porque la Corte tenía esa facultad de investigación. Se la quitaron después, precisamente por este tipo de asuntos, porque dijeron, ay, que los ministros puedan investigar, mejor no. Entonces, había esa facultad que tenían los ministros de casos relevantes, investigarlos. Se hizo el informe Saldívar y este ministro encontró una serie de responsabilidades de funcionarios de Felipe Calderón, el director del IMSS, exdirectores, quienes hicieron ese programa, bueno, hasta familiares de Felipe Calderón. ¿Qué hizo Calderón? Presionar a los ministros de la Corte, porque Calderón sí era un autoritario, era un hombre profundamente antidemocrático. Nada de división de poderes, eso no existía, eso apenas lo están comentando en este sexenio para supuestamente pues decir que López Obrador es un tirano, cuando en realidad lo que vemos es una corte absolutamente conservadora, ajena a los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, sí vale la pena recordar lo que sucedió, porque varios de los que agacharon la cabeza en ese sexenio, varios panistas, hoy en día están diciendo, es López Obrador el responsable, el culpable de la tragedia del caso de los migrantes calcinados allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. O sea, es la doctrina de la hipocresía, ¿no? Claramente. Y por eso, en mi cuenta de Twitter, @RochaPeriodista, he colocado este mensaje, recuperando parte de lo que dijo en su momento Arturo Saldívar. Es que vale la pena recordar quiénes son. Escribo lo siguiente: Felipe Calderón, criminal, porque el ministro Arturo Saldívar, sobre el caso ABC, contó, entre otras cosas, sobre las presiones de Felipe Calderón a través de su secretario de Gobernación para que eliminara de plano su informe, presiones para tratar de tapar el sol con un dedo. Y leo textual parte de lo que dice Saldívar. Me contaron los papás y las mamás del caso ABC que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poder curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo. Entonces, para tratar de tapar el sol con un dedo, perjudicaron a los niños. O sea, eso no tiene nombre, lo que hicieron. Algo profundamente injusto y sobre todo criminal. ¿Rindió cuentas Felipe Calderón por eso? No. Felipe Calderón anda embajador de otras empresas, de temas verdes, anda en España refugiado detrás de Aznar, porque además le da miedo, ¿no? Lo que pueda decir García Luna allá en los Estados Unidos. Y Felipe Calderón es un cínico, es un cobarde, pero vale la pena recordar quiénes son los que hoy andan escandalizados con este caso, que no deja de ser una tragedia, no deja de ser muy condenable lo que ahí sucedió, pero por favor, que no nos vengan a dar lecciones de moral los que en su momento taparon asuntos que son muy graves. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento Saldívar sobre las presiones de Felipe Calderón y la estrategia para tratar de tapar el sol con un dedo. Bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita,
y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Bueno, destacar que en su momento dejaron solo al ministro Saldívar, con este informe, y sí, hubo una operación de la Secretaría de Gobernación por parte de Gómez Montt, por cierto, Fernando Gómez Montt era el secretario de Gobernación. Hubo esta operación para dejar rechinando de limpio a los responsables. ¿Pero qué hicieron? De acuerdo a lo que dice Saldívar. Primero, no una atención especializada, eficaz para los niños y niñas, sobre todo a tiempo, porque dijeron, si los llevan a Sacramento, luego a los niños se va a hacer un escándalo internacional, no los lleven. O sea, ¿qué es lo más importante ahí? La vida de los niños. No les importó. Y luego, alterando expedientes para no pagar las indemnizaciones correspondientes. O sea, son de terror estos hombres, los que quieren regresar a gobernar en el 24, los que ya se vieron, según ellos, obteniendo la victoria para reconquistar la presidencia de la República. O sea, venimos de ese tipo de experiencias y no somos tontos, porque ellos sugieren que la gente instruida, que si uno estudió, tiene que apoyar la corrupción del pasado neoliberal. O sea, es toda una cadena de corrupciones por donde se vea, y nosotros venimos huyendo de esos procesos. Subí otro tuit a propósito de esta discusión porque es el tema, ¿no?, del día, y andan con la matraca los conservadores diciendo, vean, López Obrador es un asesino, los de Morena no saben, y los migrantes son víctimas de estas políticas del tabasqueño.